solo uno indicado. Bueno, hermano, gracias al Padre. Yo sé de que a mí me tocó la doble porción. El profeta andaba buscando una doble porción de espíritu, a mí me tocó una doble porción de apellido. Sí. Entonces, gracias al Señor damos. Hoy está con nosotros Henry, ¿verdad? Bueno, sí, gracias. Tengo muchos recuerdos de Henry. Ya hemos estado hace muchos años atrás compartiendo reunión, sí, ¿verdad? Y qué bueno que el Padre le permite hoy estar aquí con nosotros. Y nuestra hermana Gloria también. Y son varias generaciones que hay aquí, porque está el niño que es. ¿Quién es de hermana Gloria? ¿Ah? Ya ve, imagínense la generación, y está la hija de hermana Henry también. Mi hermana. Sí, son hermanos, imagínense qué bonito, ¿verdad? Yo quería decirle una palabra al hermano Henry, que pues él ha venido con nosotros de hace tiempo, ¿verdad? Ajá. Y me nació decirle una palabra ahorita a Henry de que no es fácil el camino del Evangelio. Ajá. Pero tampoco es difícil, ¿verdad? Porque a prueba de eso estamos nosotros, ¿verdad? Es lindo cuando nos ponemos, hermanos, en las manos del Señor, ¿verdad? Sí, dice dice la palabra que, hermanos, que vengan a mí los que están cargados y trabajados, yo los voy a hacer descansar, ¿verdad? Dice la palabra que nos hace descansar. Entonces no venimos al Señor para ser cargados, no, venimos al Señor a descansar. Mi yugo es fácil, dijo el Señor, y ligero. Sí, correcto. Bueno, hermano, entonces entiendo de que de repente el cuerpo físico esté cansado para los padres, ¿verdad? Hoy anduvieron con sus niños en los desfiles y les tocó sacrificar, porque es una caminada que tienen que dar y asolearse, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, se llegó el momento de compartir la palabra, ¿verdad? Siempre saludando a los hermanos que siempre están pendientes de la reunión. Saludos a todos ellos. Y deseando en el nombre de Jesús que todos estemos bien, ¿verdad? Que todos estemos fortalecidos, porque mire, hermano, si no es por la fortaleza del Señor, ¿verdad? ¿Cómo podíamos nosotros avanzar? Así es. ¿Verdad? Entonces, de Dios viene todo. Entonces, todo está bien. Vamos a ir a Lucas, capítulo 11. Vamos a encontrar un tema para compartir el día de hoy. Así que fuerte abrazo a todos los hermanos que van a estar compartiendo con nosotros. Seguramente, si no se han conectado, pues ya se van a conectar. Hermano Julio, hermano Mario, Saúl, ¿verdad? Francisco. Siempre ellos están pendientes, ¿verdad? Hermano Pedro Antonio Laurel siempre están pendientes. Y ahí se van a ir conectando. Siempre los hermanos están presentes. El pastor también, Castro, que en Puerto Rico siempre está pendiente de la reunión. Ok, hermano, vamos a ir a Lucas capítulo 11. Les dije, vamos a leer el verso 27 y vamos a leer el verso 28. Vean que hay una palabra bien bonita ahí en esos dos textos, y vamos a compartir un tema aquí, ¿verdad? Creo que lo tenemos. Lucas 11:27 dice la palabra así: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Oiga bien, el 28 dice: y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Padre. Fíjense, hermano, que en esta ocasión a mí me llama mucho la atención, porque mientras Jesús estaba entre la multitud y él siempre exponía la palabra, daba el consejo, dice que dentro de la multitud se levantó esta persona, esta mujer. O sea, levantó la voz, y al escuchar se maravillaba de las palabras de la enseñanza de Jesús, y dijo ella, bienaventurado el vientre que te trajo. O sea, esta mujer estaba, hermano, impactada de ver cómo el Señor enseñaba, de ver cómo el Señor se conducía, y lo que se le ocurrió a ella en ese momento fue decir: bienaventurado el vientre que te trajo
Y bienaventurados los senos que mamás, o sea, dando a entender, hermano, que era un privilegio para la persona que Dios había escogido para que él pudiese venir al mundo. Entonces esa mujer, yo me imagino, hermano, que de repente ella se sintió, qué bueno hubiese sido si a mí me hubiese dado el privilegio del Señor de haber sido yo. Pero entonces esa mujer dice, bienaventurado. Pero vean ustedes la reacción del Señor. Y esto es lo importante, hermano. Porque luego el verso 28 dice, antes bienaventurado. Como quien dice, más que eso, ¿verdad? Porque ustedes saben qué significa la palabra bienaventurado. Significa dichoso, significa feliz. Significa, hermano, sí, afortunado, correcto. Entonces, la palabra bienaventurado significa dichoso, feliz y afortunado. Entonces, ¿qué está diciendo esta mujer? Afortunada es la mujer que te trajo. Pero ¿cuál fue la expresión del Señor? Porque como que le respondió a lo que esta mujer dijo. Entonces el Señor Jesús dijo, más bienaventurado. Yo te voy a decir que más bienaventurados son, oiga bien, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces está diciendo, son mejor, es más dichoso aquel, o es más dichosa aquella persona que puede escuchar la palabra de Dios y que puede guardarla, porque una cosa es, hermano, escuchar y otra cosa es guardar. Y Jesús dijo, más bienaventurado, es más dichoso aquel que oye la palabra. O sea, está por encima del privilegio que tuvo María, está por encima del privilegio que tuvo María de haber sido ese vientre que Dios escogió. Jesús dijo, no, está por encima. Más son felices, más son dichosos los que oyen la palabra. Pero no cualquier palabra, sino la palabra de Dios. Y tremendo es, hermano, porque dice, y la guarda. Hoy vamos a hablar bajo el tema verdaderos bienaventurados. Porque esta mujer, hermano, estaba diciendo, bienaventurados el vientre que te trajo. Pero el Señor Jesús le dice, no, más bienaventurado. O sea, le puso un grado más. O sea, es más importante no la persona que me trajo, sino escuchar la palabra y guardar la palabra. Oiga bien, es la palabra de Dios. Entonces, hermano, en esta hora yo quiero decirle a ustedes que ustedes son bienaventurados. Y a su nombre, gloria, hermano. O sea, somos bienaventurados. Y por eso se llama el tema los verdaderos bienaventurados. ¿Verdad? Porque aquella mujer decía, no, pues es María la bienaventurada, dijo el Señor. No, más. O sea, no es que ella no era bienaventurada, ojo con eso, porque no quiero que me confundan. Pero sino que digo es más bien. Bienaventurados son los que oyen la palabra. Ahora, ¿ah? Ese es un gran privilegio para nosotros. Sí. Hermanos, qué tremendo es. Ahora, yo quiero preguntarles a ustedes algo, ¿verdad? Porque Jesús dijo, bienaventurados los que oyen la palabra. ¿Qué es oír la palabra? Porque todas las personas, muchas personas, ahorita en este momento hay millones de personas, hermanos, que están congregados en diferentes congregaciones, en diferentes denominaciones, en este mismo momento. Y se reúnen y asisten para escuchar la palabra. ¿Sí o no? Jesús dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Porque de repente en la congregación se escucha una palabra que no es la palabra de Dios. Hermano, exactamente, hermana Gloria, se manifiesta mucho la palabra del hombre. Vea bien, hermano, a mí me ha tocado, no sé si usted ha experimentado, pero a mí me ha tocado de repente ir por el mercado y alguien está predicando y todo el mundo dice, él está predicando la palabra de Dios, pero cuando escucho lo que está diciendo no tiene nada que ver con la palabra de Dios.
predican, hermanos, sobre alguna noticia que miraron en un canal de televisión, de información, ¿verdad? Y en base a lo que están diciendo, si escucharon una noticia sobre que un terremoto, esa es la predicación. Si hay una noticia, hermano, de una pandemia, esa es la predicación. Y no recuerdan ustedes, cuando surgió lo de la pandemia, ¿cuál era el tema de predicación en las iglesias? La pandemia. Y son los últimos tiempos, hermano, porque vienen pestes, ya está escrito, ya está profetizado. Y ese era el tema de predicación. ¿De dónde sacaron eso? De la televisión. De lo que dijo fulano de tal en el noticiero. Y si escuchan, hermano, de que de repente se acerca un huracán, esa es la predicación. Hablan sobre el huracán. Pero Jesús fue claro, dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Por eso les digo, hermano, nosotros somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque cada vez que venimos, hermano, venimos a escuchar la palabra. Aquí venimos a hablar de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, pero no solamente se trata de escuchar. Yo le decía a ustedes, ¿qué significa la palabra escuchar? Si nosotros nos ponemos a pensar un poco, recuerdan ustedes que en cierto momento Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Y acaso todas las personas que estaban ahí no tenían oído? Sí tenían oído, pero ¿a qué se refería el Señor? Ajá. Poner atención. Porque puede haber, hermano, en una reunión, oigan lo que le voy a decir, puede haber una reunión, 70, 80 personas, pero no todas están oyendo. Hermano, ahorita mismo, ¿cómo se dice la expresión? Si alguien se distrae, porque no pude acomodar esa palabra, si alguien se distrae, deja de escuchar. Siempre, hermano, les digo que es bien complicado, a veces hasta el lugar donde nosotros nos sentamos. Porque si donde nosotros nos sentamos hay un punto de distracción, capaz dejamos de escuchar. Entonces, van a ver ustedes y véanlo y recuerden, van a tener como experiencia a decir, ¿qué fue lo que dijo el hermano? Vean, la vez pasada, si está muy fuerte el sonido del ventilador, no se escucha. Oiga bien, hermano, si no está bien regulado el sonido, no se escucha. ¿Qué? Es importante eso. Hermano, ¿verdad? Tenemos que soportar esto. Estamos a la orilla de la calle. Y cada vez que pasa un carro, ¿verdad? Cada vez que pasa un carro, capaz no escuchamos bien. Por el sonido. Usted puede oír todo el mensaje, lo puede oír, pero si no lo guarda. Ajá, vamos por partes. Entonces, hermano, llega el momento que nosotros capaz dejamos de escuchar hasta un zancudo, hermano. El sonido de un zancudo nos puede distraer. Y entonces así, y empezamos ya. Entonces, como dice hermana Gloria, así como entramos, así salimos. ¿Pero por qué? Porque hay un momento, hermano, que hay que poner mucha atención. Entonces Jesús decía, bienaventurados los que oyen. Y oír es entender. Entender. Jesús decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Pero se refería, hermano, a que aquel que pueda entender lo que yo estoy diciendo, ese es un bienaventurado. Hay muchos hoy en día, hermano, que no están entendiendo. No están entendiendo. Se habla la palabra, se dice la palabra, pero continúan haciendo lo mismo. Si la palabra dice, hermano, que tenemos que vivir por fe y no por obras, pero el hermano dice, no, que yo estoy viviendo por obras. Me siento bien, así mismo la persona. Yo me siento bien, hermano, me dice, hacer obras. Y le digo yo, pero vaya, la palabra dice lo contrario. La palabra dice que tenemos que vivir por fe. Ahora bien, la otra parte del texto dice, bienaventurados los que oyen, pero también los que la guardan. ¿Qué es guardar la palabra? ¿Qué es guardar la palabra? ¿Ah? Atesorarla. Obedecerla. Ajá. Es cuando nosotros la ponemos en práctica. Entonces, alguien que guarda la palabra es porque está poniendo en práctica la palabra.
Entonces Jesús decía, bienaventurados son ellos, los que pueden escuchar la palabra de Dios y los que pueden guardar la palabra de Dios. ¿Y en qué momento es que nosotros tenemos que guardar la palabra? ¿En qué momento? En todo momento. En todo momento la palabra de Dios tiene que estar guardada. Es decir, hermano, que tenemos que echar mano de la palabra de Dios en toda circunstancia, en cualquier situación. Tenemos que echar mano de la palabra. Porque para eso se nos ha dado la palabra, para echar mano de ello. Ahora, yo tengo aquí, hermano, algunos puntos, ¿verdad? ¿Quiénes son esos bienaventurados? Número uno, ya dijimos, hermano, los que oyen la palabra. ¿Quiénes son los bienaventurados realmente de los que habla el Señor? Son los que guardan la palabra. Y guardar la palabra significa obedecer. Pero antes de eso, hermano, quiero leerles, por favor, vayan conmigo a Efesios, capítulo 1, verso 13. Gálatas, sí, Efesios. Estaba por Gálatas. Efesios, vean ustedes, por favor, lo que dice el Evangelio. Miren qué bonito esto, hermano. Porque el primer punto es, ¿quiénes son los bienaventurados? Los que oyen la palabra. Dice Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿En qué momento, hermano? Por digo, bienaventurados los que oyen. Y dijo el apóstol Pablo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra, el evangelio de vuestra salvación. Cuando se escucha la palabra, o sea, es decir, hermano, cuando se entiende la palabra, que es el evangelio de vuestra salvación, y cuando creemos, ¿verdad? Porque esto se trata de los que son creyentes, porque alguien puede escuchar pero no puede creer, ¿me entienden? Entonces dice que el que cree entonces es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Bienaventurados los que oyen. Los que oyen, ¿qué? La palabra. ¿Sabe que hoy en día, hermano, hay muchos que creen, hay muchos que piensan que para tener el sello del Espíritu necesitan de un bautismo del Espíritu? Le llaman bautismo del Espíritu. Dice, hermano, todavía yo no he sido bautizado por el Espíritu. Entonces usted no tiene el sello. Porque él dice que para tener el sello tiene que recibir ese bautismo, ¿verdad? Y así pensábamos nosotros en un tiempo, hace mucho tiempo atrás, porque así se nos había dicho. Pero cuando encontramos la verdad y encontramos la palabra que dice, hermano, que cuando nosotros hemos oído la palabra de verdad, ¿y cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y cuando creímos, entonces fuimos sellados. Y al ser sellados, ¿qué significa? De que somos propiedad. El que tiene el sello del Espíritu, hermano, es alguien que es propiedad de Cristo. Entonces, ¿pero quién es el que tiene el sello? Los que oyen. Ojo con eso. Vea bien. ¿Quiénes son los que tienen el sello del Espíritu? Los que oyen la palabra de verdad y creen. No son los que andan haciendo sacrificio tras sacrificio. No. El sello del Espíritu no viene por el sacrificio. Humanamente alguien puede hacer. Viene por oír la palabra de verdad y creer en esa palabra. Abba Padre. Entonces, por eso Jesús dijo, bienaventurados. Son dichosos los que oyen la palabra. Vamos a otro texto, hermano. Adelante. Vamos a ir a Hebreos, para que vamos al segundo punto, ¿verdad? Que dice quiénes son los verdaderos bienaventurados. Vamos a Hebreos. En su nombre, gloria. Así que vamos a Hebreos capítulo 12, verso 9. Y leemos los siguientes textos, ¿verdad? Dicen los que obedecen, 12:9. Y seguimos adelante. Dice, por otra parte,
Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Mire por qué viene, hermano, hay que obedecer. Dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Pero bien, lo que le quiero mencionar en este punto es que así como dice la palabra y pone como ejemplo a los padres terrenales y dice los obedecemos, aunque sea por un poco de tiempo, ¿verdad? Dice que mucho mejor es obedecer a nuestro Padre Celestial, porque obedeciendo a nuestro Padre es cuando nosotros estamos participando de su santidad. Imagínense ustedes, hermano, qué importante es obedecer. Porque Jesús dijo: bienaventurados los que obedecen. Entonces, son dichosos, son felices, son afortunados todos aquellos que obedecen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento están participando de su santidad. Ese, hermano, qué lindo es obedecer. Pero cuando nosotros pensamos que mejor hacer las cosas a nuestra propia conveniencia, no estamos participando de su santidad. ¿Qué creen ustedes que es participar de su santidad? ¿Qué creen? ¿Qué se le viene a ustedes a la mente participar de su santidad? ¿Qué se le viene a la mente? No. Participar de su santidad no es un sacrificio. No, es que el sacrificio es ser igual a Él, o sea, hacer como Él era. Porque imagínense que ser imitador de mí igual a yo. Porque mi mamá es santo igual a Él. Hermano, cuando una persona entonces obedece a lo que el Padre dice, sus palabras son santas. Y el que obedece está participando de su santidad. O sea, imagínense que hay cosas, hermano, vea usted bien. Imagínese usted que la palabra, el Evangelio dice de que nosotros hemos sido santificados, ¿sí o no? Cuando obedecemos esa palabra, ¿qué estamos haciendo? Participando de su Participando, exactamente. Entonces, todo aquel que dice, hermano, que no es santo, ¿por qué lo dice? Porque no está obedeciendo a la palabra, no está participando de su santidad. Así que, hermanos, somos bienaventurados nosotros. ¿Quiénes? Los que creen, los que obedecen a la palabra. Denle un fuerte aplauso al Señor. Eso es maravilloso. Su nombre, gloria, hermano. Ahora, vayan conmigo, por favor, hermano, a Salmos capítulo 119. Vamos a ir aquí un poco hacia atrás. Tenemos un par de minutos para avanzar, porque estamos viendo este tema, los verdaderos bienaventurados. Ese es el tema. Vamos al tercer punto. El primero es los que oyen la palabra. Número 2, los que obedecen la palabra. Y aquí en este texto vamos a encontrar la tercera evidencia o característica, ¿verdad? Salmo 119, le dije, verso 1. Miren bien lo que dice la palabra ahí, hermano. ¿Cómo dice? Como decía hermano Julio, ¿cómo dice? ¿Qué dijo? Bienaventurado. ¿Quiénes, hermano? Los perfectos de camino. Oiga, hermano, ¿quiénes son los perfectos de camino? Dice, los que andan en la ley de Dios, ¿verdad? Ahora, vean esto, hermano. Recuerden que David lo dijo en un tiempo antes de que se manifestara Jesús. ¿Cómo nosotros podríamos traer o acomodar este texto a nuestro tiempo actual? Teniendo el conocimiento de que no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Entonces, ¿cómo leéramos este texto nosotros? Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la gracia de Dios. Es decir, cuando dice la ley, David no se refería a los sacrificios que se iban a estar presentando continuamente,
Sino la ley, hermano, es aquel mandamiento cuando le dice a ustedes que tienen que amar a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza. Entonces David decía, bienaventurados los perfectos de camino, porque todo aquel que entra al camino, la palabra lo declara que él es perfecto, que ha escogido un camino perfecto. Aquel, hermano, que entra a esta gracia tan maravillosa, hermano, ha entrado a un camino perfecto. Ahora quiero leerles, por favor, vamos adelante, Isaías, para que ustedes vean la profecía. No sé si me estoy dando a entender, hermano, pero aquí vamos a ir avanzando. Vean ustedes de qué se trata este camino perfecto, porque la palabra dice bienaventurados los de perfecto camino. Isaías 35:8 hasta el 10. Mire qué camino es este, hermano, tan perfecto. Dice, ¿lo tiene? Dice, y habrá allí calzada y camino, ¿verdad? Como dice ahí, hermano, y ahí habrá calzada y camino, y será llamado como camino de santidad. ¿Cuál es el camino donde nosotros estamos? Camino de santidad. Ojo con esto, dice, no pasará. No puede, hermano. Si la palabra dice que no pasará, es que no se puede. Dice, no pasará inmundo por él. Mire qué lindo esto. Sino que él mismo, ¿quién es él? El Señor. Dice, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Ojo con eso. Ahora el verso 9 dice, hermano, vea bien, no habrá ahí león. ¿A dónde? En ese camino. En el camino perfecto no hay león. No hay devorador. Hermano, entonces, ¿por qué el cristiano camina huyendo y camina diciendo, hermano, el león rugiente anda detrás de nosotros porque anda buscándonos devorar? Pero dice la palabra que en este camino, en el camino perfecto, dice, no hay león, ni fiera subirá en él, ni ahí se hallará. Estamos en el verso 9. Dice, para que caminen, ¿quiénes? Los redimidos. ¿Quiénes son los redimidos? Nosotros, hermanos. Nosotros somos los redimidos. ¿Y en qué camino estamos? En el camino perfecto. Vea bien, en el camino perfecto. Entonces, hermano, por eso dice la palabra, bienaventurados son los de perfecto camino. Hermano, no son todos los que son bienaventurados, solamente son los de perfecto camino, los que andan en este camino, que es un camino de santidad, dice la palabra. Hermano, ¿y quién dijo yo soy la... ¿Quién dijo? El camino, la verdad y la vida. O sea, lo que trato de entender, hermano, que el perfecto camino son todos aquellos que están en Cristo. No es que están en una religión, no, hermano, son los que están en Cristo. Mira, la palabra enseña claramente, dice, de modo que si alguno está en Cristo. ¿Por qué dice la palabra así? Si alguno, porque no son todos, ¿no? ¿Entiendes? Porque estar en Cristo no significa estar en una religión. Los que están en una religión no están en Cristo. Cristo es una cosa. Estar en Cristo es una cosa. Y estar en una religión es otra cosa. Religiones hay por montones. Usted sale, cada esquina va a encontrar congregaciones, pero lo que hay ahí es religión. Pero estar en Cristo es diferente. Entonces, bienaventurados son los que están en Cristo. Entonces Pablo decía, de modo que si alguno está en Cristo, entonces nueva criatura es. Para este que está en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. ¿Pero para quién? Para los que están en Cristo. Pero si ustedes fijan ahorita mismo, hermano, hay muchos que dicen que están en Cristo, pero no lo están realmente. No lo están. Siempre están en las cosas viejas. Entonces, bienaventurados son los de perfecto camino. Padre, su nombre, gloria. Ahora,
Vamos a encontrar, número 4, hermano, vamos a ir a Romanos, capítulo 4, verso 6. Romanos, capítulo 4, verso 6. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos bienaventurados? Los que oyen la palabra, los que obedecen la palabra, los de perfectos de camino, los perfectos de camino. Ahora, mire este punto, hermano. ¿Quiénes son los verdaderos bienaventurados? A los que Dios atribuye justicia, pero sin obras. Romanos 4, 6. Y leemos el 7. Dice la palabra, como también David habla, mire cómo dice, hermano, de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia, ¿cómo, hermano? Sin obras. Ajá. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Entonces, según este punto, ¿quiénes son los bienaventurados? Todos aquellos que han recibido la justicia de Dios, es decir, la justificación de Dios, es decir, el perdón de Dios sin obras. Sin obras. Porque hoy, lastimosamente, hermano, lo que más se ve es que las personas están haciendo obras para ser perdonadas. Y ese no es un bienaventurado. No, la palabra dice que son los que Dios ha perdonado, pero sin que ellos hagan ninguna obra. Por eso claramente el Evangelio enseña que, exactamente, para ahí. Dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Hermano, ¿de qué se trata esto? Que toda la gloria siempre es para el Señor. ¿Sabe? Entonces, ¿quiénes son los bienaventurados, los verdaderos? Los que Dios ha perdonado, hermano. Los que se sienten perdonados. Los que se sienten limpios son bienaventurados. ¿Me entienden? Los que sienten, hermano, de que Dios les ha entregado toda su riqueza y que puede disfrutarla, esos son los bienaventurados. Mire, tengo varios puntos aquí, pero ya el tiempo se nos ha ido. Pero quiero decirles, hermano, con esto vamos a concluir. Vean, vamos todos y con esto vamos a ir a Hechos, capítulo 20, porque es un texto que lo tengo aquí escrito, hermano, pero quería cerrar con este texto, aunque me hace falta hablar un poco más de quiénes son esos bienaventurados, porque los vamos conociendo, ¿verdad? Pero el tiempo ya se nos fue. Y vamos a leer este último texto, Hechos 20:35. Mire esta palabra que el apóstol Pablo dijo, hermano, y es bien importante para que nosotros estemos siempre con esto presente. Con esto presente, ya vamos a terminar. 20:35, lo tenemos, hermano. Dice: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar, mire qué importante esto, y recordar las palabras del Señor Jesús. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Recordándoles a ellos las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y ojo con eso, porque a veces el ser humano está más a gusto cuando le dan, pero él no quiere dar. ¿Entiendes? Está más a gusto en que le den, pero él no quiere, exactamente, está más a gusto en recibir, pero él no quiere dar. Entonces alguien me decía: bienaventurado cuando aquel hermano tiene un buen trabajo, ¿verdad? Bienaventurado cuando aquel hermano tiene una buena posición. Pero no se trata de eso. El Señor dice que es más bienaventurado dar que recibir. Así que si nosotros somos los verdaderos bienaventurados, tenemos que tener presente que es mejor dar que recibir. Así que mucho cuidado cuando nos toque participar. Pensemos y tengamos esto
pero bien metido en nuestra mente y en nuestro corazón, que estas fueron palabras del Señor Jesús cuando dijo que es mejor, que es más bienaventurado dar que recibir, porque el hombre está acostumbrado en que en solo recibir, pero no quiere dar. Y dice, algún día, hermano, cuando yo pueda, cuando yo tenga, yo voy a dar. Y cuando Dios nos tiene en un lugar donde pueden dar, no dan, se olvidan. Se olvidan. Entonces, qué lástima, digo yo, porque Dios los ubicó en ese lugar, pero se olvidaron de la palabra, de decir que es mejor dar que recibir. Y que si Dios los puso en ese lugar, fue por algo. Pero lastimosamente se olvidaron de la palabra. Así que, hermanos, los declaro bendecidos con toda bendición. El tiempo se ha terminado, pero sigamos siempre triunfantes en Cristo Jesús. Así continúa, hermana Benita. Démosle un fuerte aplauso al Señor.